La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, estamos en el programa Encuentro con la Ciencia, en el marco del Encuentro Científico Internacional, encontrándonos con personalidades que partieron de los pueblos del Perú y se han formado en el extranjero. Estamos con la señorita Dalia Gallardo, nacida en Chimbote, estudió en una escuelita de allá, también en el Colegio Mundo Mejor. Finalmente se fue a Sao Paulo, donde hacía doctorado. Cuéntame, ¿a qué se dedicaban tus padres o se dedican tus padres Mi cuando papá ha eras sido chiquita? siderúrgico de la empresa siderúrgica Sider Perú. Mi papá Aquilino Gallardo Gerí, siderúrgico. Mi madre, él era obrero, ¿no? También era sindicalista de allá el Sindicato de Obreros de Sider Perú. Mi mamá era fisioterapeuta del Hospital 3 de Salud, antes que era, ¿no?, el ICS, ahora es Salud. Y ella también, ya los dos son jubilados, ya no hace muchos años, porque mi madre ahora último se jubiló, ¿no? Por esto de la pandemia, prácticamente obligada. Cuando era chiquita, entonces tu papá era obrero. Siderúrgico, sí. ¿Cuál era su técnica? Él era obrero mecánico en el área de no planos, de la empresa siderúrgica. Mi papá, él no tuvo formación académica, solamente la técnica que le enseñaron ahí, ¿no? Mi papá es de Ayacucho, él vino. ¿Desde Ayacucho hasta Desde Chimbote? Ayacucho vino. ¿Tu mamá? Mi mamá es de acá, limeña, ¿no? Se fueron vivía entonces en por Lince. trabajo allá, ¿no? Se fueron y se conocieron allá, se enamoraron. Somos 4 hermanos. ¿Y cómo es que tú partiste a Sao Paulo? ¿Cómo fue esa beca? Eso es para que los jóvenes que siguen el programa se enteren cómo los jóvenes pueden partir al extranjero. Antes de eso yo hice una pasantía en Cuba, también en la Universidad de Camagüey, en Ingeniería Química. Pero todo fue a raíz de que a mí me gustaba mucho organizar eventos académicos. Entonces yo fui directora académica de un encuentro nacional de estudiantes de Ingeniería Agroindustrial, porque yo soy formada en la Universidad Nacional del Santa. Entonces ahí conocí a una cubana, una ponente cubana, y yo siempre mucho le preguntaba por el tema que acá en Perú nosotros pensamos que en Cuba están de repente en una situación económica mala, ¿no? Y todo eso. Entonces ella me decía, tú tienes que ir, porque yo le hacía muchas preguntas, tienes que ir para conocer. Y yo gané por ella la invitación, estuve 3 meses y medio en la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte de Cuba, y ahí pude presentar 2 trabajos también de investigación y expuse todo muy bien. Me apoyaron mucho en fluidodinámica de un lecho fijo, utilizando el bagazo de la caña de azúcar. También hice pasantía en las industrias azucareras. Y a raíz de eso, que yo tuve esa perspectiva de salir fuera del país, ¿no? De darme cuenta que en otros países hay una educación mucho mejor, los profesores se dedican a enseñarte, hay bastante apoyo de los estudiantes, de todo el mundo. Entonces mi intención siempre era después de eso salir, ¿no? Yo terminé mi carrera en la Universidad Nacional del Santa, y después me vine a trabajar acá a Lima. Estuve en una empresa en la Corporación Café Perú, trabajando ahí como técnico de control de calidad. Después estuve también en una empresa Peragrow Foods, en la parte de lo que son colorantes naturales de alimentos, pero siempre quería continuar con la maestría, ¿no? Porque ya había salido. Tenía unos amigos que ya habían estado en Brasil y ellos siempre me avisaban de las convocatorias que había. ¿Cómo fue la convocatoria que atendiste? Yo es como que me lancé así, sin becas, sin nada, pero yo ya trabajaba y tenía un ahorro, ¿no? Entonces me di cuenta que había una modalidad en la UNICAN que era estudiante especial. El estudiante especial no te dan beca, pero también no te exigen que tengas el idioma, no te exigen. Entonces yo fui de esa manera, ¿no? Con mi propio peculio, pero el objetivo era, siendo estudiante especial, aprender el idioma, porque me pedían el CELPEBRAS, que es el examen de proficiencia en lengua portuguesa. Me pedían también hacer alguna la carta de recomendación, la entrevista, todo era allá, ¿no?
Entonces me ayudó mucho el hecho de haber estado en Cuba, ¿no? La recomendación de mi profesor, que también era de Ingeniería Química de Cuba, y yo postulé, después de haber aprobado el CELPEBRAS, postulé a Ingeniería Química en la UNICAM y conseguí, ¿no? Conseguí en poco tiempo, conseguí aprender el idioma, aprobar el CELPEBRAS, conseguí la carta de recomendación de ese profesor cubano, y eso me ayudó bastante, ¿no? Me ayudó bastante, y allá en Brasil es muy bueno que los estudiantes puedan ir, porque el posgrado prácticamente te lo financia, hay bolsas como la CAPES, O sea, tú fuiste la FAPESPI. con tu propio pecunio, pero luego Sí. conseguiste beca. Claro, allá. porque después postulé para ser alumna regular, yo ya no era especial, Y era ahí regular. te dan una beca. Cuando tú eres estudiante regular, hay beca para todos los extranjeros y para todos los que hacen posgrado ahí en Brasil, ¿no? ¿Y has terminado entonces un doctorado? Ahí hice mi maestría en Ingeniería Química. Hice un modelamiento termodinámico para predicción de un equilibrio líquido-líquido con líquidos iónicos, que era básicamente una tesis computacional, ¿no? Trabajé con un software que ellos mismos habían desarrollado, y posteriormente ya de eso me vine para Perú, ¿no? Y estuve trabajando en algunas universidades, ¿no? A tiempo completo en la Universidad de Chachapoyas, estuve también en la Universidad de Huancavelica, pero siempre yo quería concluir mi doctorado, porque yo no tenía el doctorado todavía. Entonces postulé, había una beca acá en la Agraria La Molina, y postulé a esa beca, ¿no? Era una beca Prociencia para hacer un doctorado en Ciencia de Alimentos. Entonces hice los cursos ahí, ¿no? Era todo pagado, nos daban un estipendio de 3.000 soles mensual, ¿no? Para poder sobrevivir, para dedicarnos a tiempo completo. Y también era parte de esa beca, era hacer una pasantía en el exterior. Entonces yo la parte experimental todo lo hice en el Departamento de Química de la Universidad de Sao Paulo, sede Ribeirão Preto, ahí en Brasil, ¿no? Que era básicamente hacer unas películas biodegradables usando un almidón residual de la papa peruana, ¿no? Que en vez que se importe papa, a pesar que el Perú es un gran productor de papa, nosotros usábamos el almidón residual de esa papa que había sido, es especial para fritura, ¿no? Que se estaba trabajando. Ah, cierto, un gran problema. Ahora cuéntame, mucha gente se hace ideas sobre Cuba. ¿Cómo es la vida allá? En Cuba dicen que no es muy difícil, no que es la gente como se muere de piensan. hambre, que la gente protesta, pero quiere protestar, pero no les dejan, hay una dictadura. Entonces uno dice, ¿qué país es ese? Debe ser un infierno. ¿Cómo lo viste tú? No, para nada yo lo vi de esa manera, porque Cuba me abrió las puertas, y ahí siendo una universidad del interior, ¿no? Con bajos recursos, porque en la misma capital, Habana, hay mejores universidades, pero en esa universidad pequeña que se llamaba Ignacio Gramonte de Camagüey, una universidad muy antigua, ellos, a pesar de todas las dificultades, fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Ellos no tenían, en ese entonces yo fui en el 2006, ya hace muchos años, no tenían todos laptop. Yo me fui llevando mi laptop porque me dijeron, trae tu laptop, acá no hay mucha computadora. Ellos se turnaban, tenían un centro de cómputo, y entre estudiantes y profesores se turnaban hasta toda la noche, hasta la madrugada, para poder avanzar, ¿no? Avanzaban lo que podían, escribían, pero en realidad se organizaban tan bien que conseguían publicar mucho más de lo que nosotros acá hacemos. O sea, con pocos recursos publican mucho. Con pocos recursos. Y ellos, yo creo que las personas, cuando están sometidas a tantas dificultades económicas, inclusive tenían apagón a veces porque hay una temporada de tormentas que cae mucha lluvia, ¿no? Cuando yo me fui vino el huracán Katrina, por ejemplo, después pasó por ahí. Ah, me acuerdo, sí. Y el mismo huracán que pasa por Cuba, pasa por Estados Unidos y todo, pero ellos son un pueblo muy solidario. Entre ellos se ayudan a limpiar los techos, los canales. Entonces ese espíritu solidario de apoyo. Y la ¿no? comida, dicen que no hay comida, ¿es cierto? Es que es un país, no tiene las riquezas que tiene nuestro país. Por ejemplo, nosotros tenemos gran biodiversidad, tenemos un territorio amplio. Es un país que está... ¿Qué es lo que produce? Es pequeño, Aparte entonces de caña de azúcar. lo que ellos producen tienen que repartirlo entre todos los pobladores.
Entonces es restringido, el acceso es limitado, es restringido. La carne ellos lo dan, por ejemplo, en un barrio, le dan preferencia a las personas de tercera edad, enfermos, no niños, le dan una porción de carne para cada uno. Pero me pregunto, ¿ellos la talla son bajitos o altos? No, son altos. Pero eso Ellos- significa que se alimentan mejor que en Chimbote, por ejemplo, porque la talla tiene que ver mucho con la alimentación. Lo que pasa que ahí, por ejemplo, yo comía en el restaurante universitario, yo viví 3 meses y medio dentro de la Universidad de Camagüey Ya. y a nosotros nos daban, o sea, te dan lo necesario para subsistir, ¿no? O sea, te dan tu alimentación. Claro que no va a ser de repente muy condimentado, muy agradable como... Pero Porque acá, con acá en el Perú, los nutrientes. los nutrientes yo creo que son los adecuados, porque Wow. te dan el arroz y el frijol, es la base de la comida cubana, ¿no? El arroz, el frijol negro, el congrí que le llaman, ¿no? Ahora, y en Sao Paulo Y tu huevo revuelto, sí. y en Brasil, ¿cómo fue? Brasil sí tiene mucho más recursos que Cuba, ¿no? Pero la ventaja también comparado Brasil con Perú, que ellos invierten más en educación, ¿no? Entonces, ahí tú puedes comer, a todos los estudiantes nos daban bandellado, nos daban comedor universitario. Entonces nosotros ahí comíamos, ¿no? En el bandellado, en el Ahora comedor. entonces regresas tú a Perú y a buscar trabajo. Ahora he regresado porque estoy terminando de escribir la tesis doctoral y tengo que defender la tesis acá en Perú. Y tendría que volver a buscar trabajo, ¿no? Porque yo tengo mi título de maestría revalidado por la SUNED, todo. Voy a dictar clase como lo dictaba anteriormente, ¿no? Y a la par terminar de escribir las publicaciones que están pendientes y sí, estoy en ese trabajo. Y vine también por mis padres, porque ya mi papá cumplió 80 años, ¿no? Entonces quiero también estar cerca de ellos, también no estar tan lejos de la familia. Muy bien, ha sido nuestra amiga Dalia Gallardo. Dalia Gallardo, chimbotana, hija de siderúrgico como el que habla, así que somos coleguitos de papá. Sí, yo le agradezco mucho a usted. Yo soy hincha número 1 de LESI. Yo desde antes iba siempre a los jueves científicos en el IPEN, que ustedes organizaban, a los CESIS, tengo mis certificados de los primeros CESIS, ¿no? Que hacían también, a veces allá en Miraflores, hacía, y siempre... yo le agradezco mucho porque estos encuentros es lo que el Perú necesita, ¿no? Necesita fomentar mucho la ciencia, la investigación, la tecnología. A pesar que el Perú tiene muchas dificultades para hacer investigación por los escasos recursos, las limitaciones. Pero me ha y todo sorprendido eso que me dice que una pequeña universidad cubana publica más que nosotros. Sí, Son muy estudiosos. Y sí, eso es esperemos verdad. pues que cambiemos también el Perú y seamos un país con ciencia. Gracias Dalia por esta entrevista que va a servir para muchos jóvenes que desean surgir, investigar. A veces es difícil, pero tú muestras que todo es posible. ¿No es cierto? Sí, todo es posible. Muchas Ok, gracias. Gracias, hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigo. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.